Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. El año era 1887 y los vastos campos de Wyoming eran el escenario de encuentros entre vaqueros y los temidos lobos grises. En ese tiempo, los lobos eran vistos como una amenaza para el ganado, y capturarlos se convertía en un trabajo esencial para proteger las granjas. El momento retratado aquí muestra a un grupo de vaqueros orgullosamente sobre sus caballos, exhibiendo un lobo capturado en una de esas rondas. La habilidad de enlazar un lobo en el vasto terreno abierto requería destreza y coraje, cualidades muy valoradas en el estilo de vida del viejo oeste. Para estos hombres, controlar las amenazas naturales era parte de la vida cotidiana y la supervivencia de sus familias. En el porche de uno de los puestos militares más estratégicos del oeste estadounidense, Fort Ellis, el teniente coronel Baker y sus oficiales posan para una fotografía. La fortificación, ubicada en el territorio de Montana, fue una pieza clave en las operaciones del ejército de los Estados Unidos durante las expediciones militares contra las tribus indígenas en las grandes llanuras. En el año 1871, cuando se tomó esta fotografía, el país estaba en plena expansión territorial y los conflictos entre los nativos y los colonos eran frecuentes. Alrededor de 1873, el fotógrafo William Henry Jackson se aventuraba por terrenos desafiantes en busca de la imagen perfecta. En sus expediciones por el oeste americano, la ayuda de sus fieles asistentes era esencial. Sin embargo, sus asistentes más leales muchas veces no eran humanos, sino burros robustos, como el de la foto, que cargaban el pesado equipo fotográfico necesario para capturar los vastos paisajes. Las largas caminatas por terrenos rocosos y empinados se realizaban con cuidado, ya que cualquier accidente podría significar la pérdida de valiosos materiales de trabajo. Esa dedicación al oficio contribuyó a que Jackson se convirtiera en uno de los fotógrafos más renombrados en la historia del viejo oeste, documentando una era de expansión y exploración como pocos lograron. A mediados de 1891, en las vastas llanuras de Montana, una vibrante ceremonia tomaba lugar en el corazón del territorio de los Cheyennes. El powwow, conocido como la Gran Danza Omaha, reunía tanto a nativos como a colonos, quienes se congregaban para observar con fascinación los pasos rítmicos de los danzantes Cheyenne. Hombres adornados con vestimentas tradicionales, decorados con plumas y pinturas ceremoniales, se movían en armonía mientras los tambores resonaban en la tierra, reflejando la conexión espiritual de la tribu con sus tradiciones. Alrededor de ellos, una multitud diversa observaba con atención, presenciando un raro vistazo a la cultura indígena en un período de intensos cambios y tensiones en el viejo oeste. En el año 1893, en pleno territorio de Wyoming, las cárceles se construían de manera sencilla, muchas veces de madera, como la que se ve aquí. Este tipo de construcción era típica de las regiones más remotas y con pocos recursos, donde la seguridad se garantizaba solo por el aislamiento geográfico y la dificultad para escapar. La prisión de madera, con su único prisionero visible a través de una ventana improvisada, simboliza la fragilidad de la justicia en el viejo oeste. En las planicies remotas de Yukon, en el año 1901, se despliega una escena rústica frente a una cabaña de madera. Un hombre está de pie al lado de la puerta de su hogar aislado, rodeado por una jauría de perros de trineo, que eran esenciales para su supervivencia en el clima helado y los terrenos difíciles del norte. El techo de la cabaña está reforzado con tierra y ramas, posiblemente para ofrecer mayor aislamiento durante el riguroso invierno. La vida en el rancho de Major Peace, a orillas del río Yellowstone en Montana, en el año 1872, reflejaba la dura realidad de la colonización del oeste americano. El rancho, hecho de madera tosca
y con un techo cubierto de vegetación, representa el inicio de una época en la que la autosuficiencia era vital. Junto a un cervatillo domesticado, dos hombres posan frente a la cabaña, rodeados de herramientas y armas, mostrando el aislamiento y la necesidad de estar preparados para cualquier peligro. En el desierto árido y vasto, cerca de la frontera con México, en 1883, las mulas de carga y los empacadores del gobierno se preparaban para enfrentar el terreno accidentado con sus pesadas cargas. Las mulas, conocidas por su resistencia y fortaleza, eran esenciales para transportar suministros y equipos a través de las regiones inhóspitas del suroeste de los Estados Unidos. Los hombres a su lado, los empacadores, eran responsables de organizar y asegurar que todo estuviera listo para los largos viajes. El pueblo Pawnee, conocido por sus habilidades agrícolas y culturales, construyó sus viviendas de tierra en aldeas como esta. Las viviendas, llamadas lodges, eran ingeniosas estructuras circulares cubiertas con una gruesa capa de tierra, lo que las hacía resistentes a las duras condiciones climáticas de las grandes llanuras. Estas moradas no solo se usaban como refugio, sino también como lugares de convivencia familiar y ceremoniales. Dentro de estas estructuras, el calor se mantenía durante el invierno, y las familias podían protegerse de las tormentas y el frío intenso, reforzando el sentido de comunidad y seguridad entre el pueblo Pawnee. Bloody Knife, uno de los exploradores de confianza del general Custer, fue una figura clave durante la expedición de Yellowstone en 1873. De origen mixto, Hank Papa y Arikara, poseía habilidades excepcionales en el rastreo y un profundo conocimiento del territorio, lo que lo convirtió en un aliado invaluable para Custer. En medio de las crecientes tensiones entre los nativos y el ejército, la expedición tenía como objetivo explorar las tierras del Parque Nacional de Yellowstone, una región sagrada para varias tribus. Bloody Knife, montado en su caballo y con un rifle en mano, simboliza el papel de los nativos americanos que, en muchas ocasiones, actuaban como guías e intermediarios en expediciones militares, aunque esto significara tomar posiciones opuestas en conflictos históricos. Estudiantes de una escuela en Forest Grove, Oregón, se dedicaban al aprendizaje de uno de los oficios más antiguos y esenciales de la humanidad, la herrería. Jóvenes concentrados en el arte de moldear el hierro y forjar herramientas, trabajaban diligentemente con yunques, martillos y fuego, desarrollando habilidades vitales en un mundo en crecimiento. El lugar vibraba con la fuerza de los martillazos, y el olor del metal caliente se mezclaba con el aroma de la madera y las herraduras. Cada uno de ellos tenía en sus manos la responsabilidad de ayudar a construir el futuro mientras mantenían vivas las tradiciones ancestrales. La escena retrata a los líderes Ute y sus aliados, al lado de los soldados estadounidenses. Vestidos con sus ropas tradicionales, los Ute exhiben sus joyas y gorros de plumas, símbolos de su cultura y orgullo. Aunque la expansión hacia el oeste había traído muchos conflictos, también generaba momentos de encuentro, como este, donde diferentes culturas se encontraban, a veces de manera forzada, pero en otras, buscando una forma de coexistencia. La vida de los Nez Perce estuvo intensamente marcada por su lucha para preservar su territorio y cultura. El jefe Looking Glass, fotografiado en 1877, montado en su caballo frente a un tepí, fue uno de los líderes fundamentales de la tribu durante la Guerra Nez Perce. Conocido por su astucia y habilidades como guerrero y diplomático, intentó negociar la paz con las fuerzas de los Estados Unidos, pero terminó siendo arrastrado al conflicto que forzó a su tribu a huir en una travesía de miles de kilómetros. La postura firme de Looking Glass sobre el caballo simboliza la resiliencia y la determinación de los Nez Perce para proteger su tierra natal, a pesar de las adversidades. En medio de la expansión territorial hacia el oeste de los Estados Unidos, la ciudad de Perry, en el territorio de Oklahoma, adquirió importancia estratégica.
En la foto, tomada en octubre de 1893, un grupo de alguaciles adjuntos de los Estados Unidos y empleados de la Oficina de Tierras posan frente al edificio. Estos hombres tenían la tarea de mantener el orden en una época de intensa colonización y conflictos por tierras, asegurando que las leyes se cumplieran en una región donde, muchas veces, la ley se decidía con armas. El año es 1872 y el grupo retratado pertenece al pueblo indígena Pajute, una de las tribus nativas que habitaban la región de Utah, específicamente en Cedar. Los Pajute, también conocidos como Paiute, eran un pueblo cazador-recolector que vivía en áreas desérticas y montañosas, vestidos con trajes tradicionales y algunos cubiertos por mantas. Sus rostros cuentan la historia y la resistencia de una cultura que enfrentaba tiempos de grandes cambios, con la expansión de los colonos europeos sobre sus tierras ancestrales. Una de las mayores expediciones militares de la década de 1870, la columna liderada por el general George Armstrong Custer avanza hacia las Colinas Negras. El año es 1874 y la misión principal es explorar la región en busca de oro, lo que culminaría en nuevas tensiones con las naciones indígenas Lakota y Cheyenne, que consideraban esa tierra sagrada. La escena es impresionante. Cientos de hombres a caballo, seguidos de carros cargados con suministros y artillería pesada. En el árido territorio de Arizona, en 1883, las caravanas de bueyes eran uno de los principales medios de transporte para suministros. Cada una de estas poderosas criaturas, con sus robustos cuernos, formaba parte de un sistema vital que conectaba comunidades remotas, minas y asentamientos aislados. Los conductores guiaban con destreza a los bueyes a través de terrenos desafiantes, asegurando que suministros esenciales como alimentos, herramientas e incluso materiales de construcción llegaran a su destino. Frank E. Webner fue uno de los valientes jinetes del Pony Express, una red de correo que conectaba el este y el oeste de los Estados Unidos a una velocidad sorprendente para la época. Montado en un robusto caballo, Frank llevaba consigo la responsabilidad de entregar correspondencia en tiempo récord, atravesando vastas áreas inhóspitas y enfrentando los peligros del viejo oeste, como bandidos, tormentas y animales salvajes. El Pony Express solo duró unos 18 meses, pero sus jinetes dejaron una huella histórica como símbolos de valentía y resistencia. Los vaqueros de la Aztec Land and Cattle Company, en el territorio de Arizona, representaban el espíritu intrépido del viejo oeste. Estos hombres, conocidos como punchers, eran responsables de manejar el ganado en vastas extensiones de tierra árida, enfrentándose a desafíos que incluían ataques de indígenas y la constante lucha contra los elementos de la naturaleza. Montados en sus caballos y con lazos firmes, tenían una importancia crucial en la expansión de la industria ganadera de los Estados Unidos, ayudando a construir las bases de la economía del oeste del país. La locomotora, en el fondo, es parte de uno de los hitos más importantes en la historia ferroviaria de los Estados Unidos, la construcción del ferrocarril Union Pacific. En octubre de 1866, sus directores se reunieron a 250 millas al oeste de Omaha, en el territorio de Nebraska, para supervisar el progreso de un proyecto que transformaría al país. El ferrocarril Union Pacific fue esencial para conectar el este con el oeste de los Estados Unidos, facilitando el transporte de mercancías y la expansión hacia el oeste. Cada milla construida representaba un logro en la carrera por el desarrollo y la expansión económica. En la escena retratada, un ranchero sostiene la cuerda que amarra a un ternero, parte de un día típico de manejo de ganado en los ranchos del oeste americano. A su lado, un caballo robusto, ensillado y listo para continuar con el trabajo. La vida de los rancheros en aquella época exigía habilidades que iban más allá del campo: control sobre el ganado, agilidad con el lazo
y resistencia a las inclemencias del tiempo eran esenciales para la subsistencia y prosperidad. Estos hombres construyeron, con sus propias manos, la base de la ganadería estadounidense en el árido desierto de Arizona. Una delegación del pueblo Salish fue fotografiada representando la reserva Flathead, en Montana. Este grupo de líderes tribales, envueltos en ropas tradicionales y adornados con collares y mantas de lana, simbolizaba la fuerza y la dignidad de una cultura nativa que enfrentaba tiempos de transformación y resistencia. La presencia de un hombre blanco en la foto refleja la compleja relación entre los nativos americanos y el gobierno de los Estados Unidos durante el final del siglo XIX, marcada por negociaciones y presiones para la pérdida de sus tierras. Las construcciones de adobe de Santa Clara Pueblos, entre 1879 y 1894, reflejan la ingeniosidad de los pueblos nativos que habitaron el suroeste americano durante generaciones. Eran aldeas cuidadosamente planificadas, donde las casas y estructuras comunitarias estaban moldeadas a partir de barro y paja, creando una arquitectura que resistía el calor intenso y el ambiente árido. Las paredes gruesas proporcionaban aislamiento térmico, mientras que los techos se usaban frecuentemente como espacios de convivencia al aire libre. La cultura pueblo, con raíces profundas, también es conocida por su producción de cerámica, la agricultura en regiones desérticas y por su estilo de vida comunitario, preservando tradiciones que sobrevivieron a los cambios traídos por la colonización y la modernidad. Las minas de carbón a cielo abierto en Wilburton, en el territorio indio, representaban la dureza de la vida en las regiones mineras de los Estados Unidos. Los trabajadores, armados con herramientas rudimentarias y la fuerza de los caballos, extraían grandes cantidades de carbón de las profundidades de la tierra. Estas minas a cielo abierto requerían un esfuerzo físico inmenso en un entorno árido y desafiante, donde la seguridad y las condiciones laborales eran precarias. Sin embargo, el carbón extraído alimentaba la creciente demanda de energía que impulsaba la expansión industrial y la colonización del oeste, convirtiendo estas operaciones en esenciales para el desarrollo de la época. Las dificultades y sacrificios de estos trabajadores moldearon la historia de la minería y el progreso del país. Cazadores en Wyoming montaban campamentos como el que se ve aquí, en el Cañón Tetón, en busca de alces, cuyas pieles y carne eran altamente valoradas. Estos campamentos temporales, rodeados por el denso bosque y la vida silvestre, servían como base para los cazadores y guías que exploraban la inmensidad de las montañas. La caza era una actividad vital para la supervivencia y el comercio, y los campamentos estaban estructurados con sencillez, generalmente consistiendo en tiendas de campaña y lugares improvisados para procesar la carne y conservar los trofeos de caza. Durante la Guerra Modoc, en la década de 1870, los exploradores Warm Spring jugaron un papel fundamental en la persecución y combate de los nativos Modoc que se refugiaban en las escarpadas áreas volcánicas de Lava Beds, en California. Liderados por Donald McKay, estos guerreros se aliaron con el ejército de los Estados Unidos, utilizando sus habilidades de rastreo y conocimiento del terreno para enfrentar a los Modoc en su propio territorio. La tensión entre los Modoc y el gobierno estadounidense resultó en uno de los conflictos más desafiantes de la época, marcado por la feroz resistencia y la defensa del territorio por parte de los nativos. El 24 de octubre de 1866, una comitiva de periodistas acompañó una expedición que recorría 275 millas al oeste de Omaha, organizada por la Union Pacific Railroad. Estos periodistas estaban allí para registrar los avances en la construcción del ferrocarril transcontinental, un hito fundamental en la historia de los Estados Unidos. La presencia de la prensa en esta expedición tenía el objetivo de documentar y difundir la magnitud del proyecto,
que buscaba conectar el este con el oeste del país. La carrera por tierras en el territorio indio de Guthrie, en 1889, trajo a pioneros valientes que reclamaban su espacio en medio de intensas disputas. En esta imagen, un grupo de colonos aparece sentado frente a un terreno que ocupan, esperando la oportunidad de oficializar sus propiedades. La práctica de mantener un lote era común en la época, donde los primeros en llegar acampaban en el lugar para asegurar su posesión. En medio de los vastos bosques de las montañas La Plata, en Colorado, los pioneros construían cabañas de troncos como la que aparece en la imagen. Hechas con madera cortada manualmente, estas viviendas temporales brindaban refugio a los mineros que exploraban la región en busca de oro y plata. A finales del siglo XIX se vivió una intensa fiebre del oro, y muchos hombres se enfrentaron las duras condiciones de estas montañas remotas, luchando contra el frío y la soledad. La cabaña, sencilla y funcional, refleja el espíritu resistente de aquellos que vivieron y trabajaron aquí, desafiando las dificultades de la naturaleza y la inestabilidad de la minería. La expedición de George Crook enfrentó momentos de gran adversidad. En el clímax de la llamada Marcha del Hambre, los hombres se veían obligados a cargar provisiones básicas como harina en mulas, esenciales para la supervivencia. La tarea de amarrar firmemente los barriles y otros suministros en las mulas era vital, ya que cada gramo de alimento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La expedición, conocida por su dificultad y escasez, marcó un período de extrema tensión y sacrificio para los hombres que participaron en ella. El 8 de agosto de 1901, la pequeña ciudad de Anadarko, en el territorio de Oklahoma, comenzaba a tomar forma. La fotografía muestra lo que sería un paisaje común para las ciudades en desarrollo en el oeste estadounidense, con tiendas temporales que servían tanto de refugio como de establecimientos comerciales. Se pueden ver personas caminando o paradas, conversando en medio de un entorno polvoriento y sencillo, mientras un cartel curioso frente a una tienda indica la European Short Order House, sugiriendo un intento de traer un toque de sofisticación a esa frontera. El crecimiento de estas localidades era rápido, a menudo impulsado por subastas de tierras y nuevas oportunidades económicas que atraían a personas de todas partes. Delegaciones de las naciones Kiowa, Apache y Comanche se reunieron en momentos decisivos de la historia para discutir asuntos cruciales sobre sus territorios y el futuro de sus pueblos. Los líderes conocidos como Apache John y Big Looking Glass de la nación Comanche eran figuras respetadas que llevaban consigo la responsabilidad de representar la voz de sus tribus. En aquella época, el contacto con el gobierno de los Estados Unidos traía incertidumbres y la lucha por los derechos y la preservación de sus tradiciones era constante. A mediados de 1868, cerca del cañón del río Humboldt en Nevada, la expansión ferroviaria estadounidense avanzaba de manera significativa. La fotografía muestra el final de la vía temporal donde el arduo trabajo de los ferroviarios creaba una conexión crucial que cambiaría para siempre el panorama del oeste de los Estados Unidos. Carpas y carretas se alinean, proporcionando refugio y recursos para trabajadores y exploradores. En medio del terreno árido y desafiante, estas construcciones temporales servían como pequeños oasis en el desierto, donde hombres de diferentes partes se unían en una misión común: llevar progreso y expansión a los confines del país. Cada riel colocado simbolizaba una nueva etapa, una frontera superada y la promesa de una era de conectividad y crecimiento económico. La apertura de las tierras de Oklahoma para la colonización fue un evento monumental. La caballería de los Estados Unidos desempeñó un papel esencial en este proceso, asegurándose de que los boomers y ocupantes ilegales no tomaran posesión de las tierras antes de la fecha oficial.
En 1888, el quinto regimiento de caballería, el Tropo C, fue encargado de patrullar la zona y evitar que estos pioneros ingresaran antes de la apertura formal de las tierras. Las tensiones eran altas y a menudo los enfrentamientos entre soldados y colonos resultaban en arrestos. En la foto se pueden ver a los soldados de pie, sosteniendo sus rifles, listos para mantener el orden, mientras esperaban los eventos que definirían el destino de miles de colonos ansiosos por una nueva vida en lo que pronto sería Oklahoma. A principios del siglo XX, el proceso educativo en las colonias agrícolas de los Estados Unidos no solo incluía lectura y escritura, sino también el aprendizaje de oficios esenciales para la vida en el campo. En la escuela de la colonia Seger, en Oklahoma, los jóvenes estudiantes aprendían a marcar ganado, una práctica fundamental para identificar y proteger a los animales en vastas áreas de pastoreo. En este contexto, el branding no era solo una tarea, sino una lección práctica sobre la vida agrícola. La foto de 1900 nos lleva a un momento en el que estudiantes y profesores estaban profundamente involucrados en el trabajo con el ganado, enseñando una habilidad crucial para la supervivencia en el territorio rural. El territorio de Oklahoma aún estaba en proceso de colonización y desarrollo. En la zona rural de Woods County, una maestra y sus estudiantes se reunieron frente a una escuela construida con tierra, conocida como Sod Schoolhouse. Este tipo de construcción era común en regiones donde los recursos de madera eran escasos, utilizando el propio suelo para levantar las paredes y mantener la educación en marcha, incluso en condiciones adversas. En enero de 1894, la pequeña ciudad de Round Pond, en el territorio de Oklahoma, fue testigo de un típico encuentro de residentes frente al famoso salón de Kelly, conocido como The Bijou. Las tabernas, como esta, eran puntos centrales de socialización en las ciudades en expansión, sirviendo no solo bebidas, sino también como lugares de encuentro para discutir asuntos de la comunidad, negocios y hasta política local. Hombres vestidos de manera sencilla y rústica, característicos del viejo oeste, rodean los barriles, que probablemente contienen bebidas para aliviar las largas y arduas jornadas del día. En la aldea de Oraibi, en el corazón de Arizona, las mujeres Hopi celebraban uno de sus rituales más sagrados en 1879. Al son de cánticos y golpes de tambores, formaban un círculo, mostrando sus vestimentas adornadas con símbolos ancestrales. El baile femenino Hopi no solo era una expresión de alegría, sino también un acto espiritual de conexión con sus antepasados y respeto por la tierra. Oraibi, una de las aldeas habitadas de forma continua más antiguas de los Estados Unidos, fue el escenario de tradiciones que atravesaban generaciones, y el baile desempeñaba un papel fundamental en la preservación cultural del pueblo Hopi. En la bulliciosa Military Plaza, en San Antonio, Texas, el mercado prosperaba a finales del siglo XIX. Era 1887 y la plaza vibraba con vida. Los vendedores locales ofrecían sus productos frescos en sencillas mesas, mientras que caballos y carretas llenaban el espacio en el fondo. La gente, tanto hombres como mujeres, circulaba entre los puestos, discutiendo precios y novedades, mientras los edificios circundantes, como el Texas Theater, sugerían una ciudad en pleno crecimiento. A mediados de 1891, en las vastas llanuras de Montana, una vibrante ceremonia tomaba lugar en el corazón del territorio de los Cheyennes. El powwow, conocido como la Gran Danza Omaha, reunía tanto a nativos como a colonos, quienes se congregaban para observar con fascinación los pasos rítmicos de los danzantes Cheyenne. Hombres adornados con vestimentas tradicionales, decorados con plumas y pinturas ceremoniales, se movían en armonía mientras los tambores resonaban en la tierra, reflejando la conexión espiritual de la tribu con sus tradiciones. Alrededor de ellos, una multitud diversa observaba con atención,
presenciando un raro vistazo a la cultura indígena en un período de intensos cambios y tensiones en el viejo oeste. La muerte de Red Buck Waitman, ocurrida el 3 de marzo de 1896, fue otro capítulo en la caída de la temida banda Doolin Dalton, que había sembrado el terror en Oklahoma durante años. Tras el trágico episodio de Ingalls, Oklahoma, en 1893, donde los diputados Thomas Houston, Richard Speed y Lafayette Shadley perdieron la vida intentando arrestar a los miembros de la banda, las autoridades intensificaron su cacería. Para 1896, figuras clave como Bill Dalton, Tulsa Jack Blake, Bitter Creek Newcomb y Charlie Pierce ya estaban muertos, mientras que Bill Doolin, Arkansas Tom Jones y Little Bill Rattler fueron encarcelados. La captura y eliminación sistemática de estos forajidos marcó un punto de inflexión en la lucha por restablecer la ley en el territorio. Red Buck, conocido por su brutalidad y su participación en varios robos, finalmente encontró su destino en un entorno de justicia implacable.